Una muy buena tarde con todos, con todas. Gracias por conectarse este sábado en que estamos iniciando el feriado acá para el programa de los procesalistas. Quiero agradecer mucho a mis colegas que coordinan y que producen el programa conmigo. Le doy la bienvenida al profesor Alfredo Cuadros, que está ahora desde lejos, anda por los Estados Unidos, pero se está conectando ahí en sábado también. A la abogada Nadia Villón en Guayaquil, yo también estoy esta vez desde Guayaquil, y también le doy la bienvenida a nuestro entrañable amigo, el profesor Andrés Cervantes, que se está conectando ahora mismo desde Barcelona. Este es un programa de formación permanente en Derecho Procesal, que es una iniciativa del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, que me honro en dirigir desde hace unas pocas semanas. Y también cuenta con el auspicio del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación de Asociaciones de Escuela de Derecho del Ecuador. Gracias a todas las instituciones que hacen posible que semana a semana estemos llegando con esta modesta iniciativa dirigida a los abogados, a los estudiantes de Derecho del Ecuador y de otros lados del mundo desde donde nos siguen, sabemos que nos siguen también. La idea nuestra es llevar un poco de derecho procesal cada semana, y lo venimos haciendo ya desde hace algunos meses. Este es el programa número 23 de los procesalistas. Gracias siempre por conectarse desde todos los lugares, desde donde nos siguen, desde todos los rincones del Ecuador, y más aún esta tarde de sábado en feriado, en inicios de feriado, que es una cosa un poco inusual, pero estamos aquí para honrar nuestro compromiso de llevarles el derecho procesal semana a semana. Nuestro invitado del día de hoy es un colega de la casa. Andrés es absolutamente nuestro, es parte del grupo de los procesalistas. Ahora está terminando su estancia en España y ya pronto lo vamos a tener de regreso al Ecuador, lo cual nos alegra muchísimo. Es profesor en la universidad, es doctor por la universidad, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de España, y es profesor también en Derecho Constitucional en la misma universidad. Es colega mío, profesor en la Universidad San Francisco, donde enseña materias de Derecho Procesal Civil, y también en la maestría de Derecho Constitucional, ¿verdad, Andrés? En la UES de Guayaquil, en la Universidad de Espíritu Santo, donde enseña materias de Derecho Constitucional también. El tema que ha escogido Andrés para esta semana son las medidas cautelares constitucionales. Así es que sin más preámbulos, y agradeciéndote otra vez, mi querido Andrés, la deferencia que has tenido siempre en esta hora, que para ti sí es inconstitucional porque estás ya prácticamente cerca de la medianoche en España, el que hayas querido conectarte con nosotros. ¿Cómo está Barcelona? Cuéntanos. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, querido Jorge Luis. No, para mí es siempre un placer poder compartir con ustedes. Yo soy un fan de estas iniciativas para la difusión del derecho procesal, así que más bien te agradezco a ti y a todos los asistentes por asistir a esta pequeña charla sobre medidas cautelares constitucionales. Y aprovecho también para felicitarte públicamente por tu nuevo cargo como presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, y también para agradecer a la institución y al Colegio de Abogados de Pichincha por esta deferencia. Bueno, sin más, vamos a empezar, si les parece. Voy a tratar de ceñirme a los 30 minutos y luego podemos, si ustedes gustan, extendernos un poquito más con preguntas y comentarios que tengan. Para hacer un poco más didáctica la explicación del tema, les voy a compartir unas diapositivas que pueden ser de su interés. Muy bien, vamos a ver. Bien, por cierto, les comento que si gustan pueden visitar www.cervanteslegal.com/cátedra. Ahí encontrarán muchos materiales de estudio de Derecho Constitucional y algunos videos con famosos constitucionalistas de Europa y de toda América Latina. Y también les invito a seguirme en Twitter en @acervantes_c, donde también comparto algunos criterios sobre jurisprudencia y doctrina. Bueno,
sin más, ¿qué podemos decir de las medidas cautelares constitucionales y por qué es relevante tocar el tema ahora? Bueno, es relevante en primer lugar porque la Corte Constitucional que está actualmente en funciones ha dado un giro muy importante en su jurisprudencia sobre las medidas cautelares, de forma tal que quizás lo que nosotros sabemos hasta el momento sobre las medidas cautelares ya no se adecua a la jurisprudencia vigente. Es decir, desde la Corte Constitucional anterior, con la formación anterior a la formación actual, han habido cambios jurisprudenciales muy potentes y muy profundos. Y uno de los objetivos es, pues, ir precisando aquellos. Además, ¿por qué es importante estudiar los procesos cautelares en materia constitucional? Bueno, ustedes son todos abogados ya en el libre ejercicio y conocen muy bien que para la procedencia de la protección cautelar en cualquier tipo de ordenamiento se exigen básicamente dos grandes requisitos: el fumus bonis iuris y el periculum in mora, ¿correcto? Fumus bonis iuris, apariencia del buen derecho; periculum in mora, el peligro en la demora. Es decir, debo presentarle al juez algún indicio certero que acredite la necesidad de protección cautelar y de que eh, al menos provisionalmente pues me legitime a solicitarla. Y por otro lado, tengo que demostrarle también que si no me conceden esa protección cautelar, voy a sufrir un perjuicio grave o importante. ¿Por qué me parece importante partir de esta base conceptual? Bueno, si revisamos nosotros el COGEP, el COIP, el Código Orgánico Administrativo, vamos a ver que estos requisitos de fumus bonis iuris y periculum in mora varían de ordenamiento a ordenamiento. En el caso penal, por ejemplo, los requisitos, al menos en teoría, para que un juez ordene la medida cautelar de prisión preventiva son bastante altos. En primer lugar, se requieren indicios fuertes sobre la participación del procesado en la conducta que se investiga. Y además, la ley y la jurisprudencia pues nos dicen que la prisión preventiva es de última ratio, que se debe demostrar que se está intentando obstaculizar las investigaciones o que el procesado está intentando eludir la acción de la justicia. En fin, es un estándar bastante alto. En materia de medidas cautelares civiles, si nosotros nos remitimos a las denominadas providencias preventivas, vamos a encontrar que para pedir, por ejemplo, la prohibición de enajenar de bienes inmuebles, vamos a tener que, en primer lugar, demostrar nuestra calidad de acreedores. Y en segundo lugar, vamos a tener que demostrar que el accionado, el demandado, está tratando de dilapidar su patrimonio o está tratando de enajenarlo para no poder luego afrontar la sentencia condenatoria. En fin, que son dos requisitos que requieren prueba. Y esta es la gran diferencia con las medidas cautelares y de ahí que podamos hablar de una independencia del derecho procesal constitucional. Sí, el derecho procesal constitucional en cierta medida es autónomo del resto de la teoría general del proceso. Y en particular, en el caso de las medidas cautelares, pues la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es muy clara. El juez debe conceder o rechazar las medidas cautelares sin exigir prueba, sin exigir ningún tipo de prueba, tan solo verificando la verosimilitud de la amenaza o de la lesión a derechos constitucionales a partir del relato del demandante. Entonces, esto me parece muy importante. La cuestión del fumus bonis iuris en el ámbito de las medidas cautelares constitucionales es básicamente la verosimilitud del relato del propio accionante. Pues bien, si nosotros nos remitimos a las fuentes del derecho, vamos a encontrar que las medidas cautelares, pues, se encuentran reconocidas en el artículo 87 de la Constitución de la República del año 2008. ¿Existía antes de la Constitución del 2008 alguna especie de protección cautelar? Sí,
De hecho, sí existía, pero se le denominaba en la Constitución de 1998 el amparo, porque el amparo tenía una especial naturaleza, digamos, precautoria. Estaba hecho para impedir amenazas a derechos constitucionales. Sin embargo, el constituyente ecuatoriano, yo creo que con acierto, en la Constitución del 2008 se aleja de este modelo y más bien crea la acción de protección y las medidas cautelares eh, como garantías jurisdiccionales distintas. Entonces, el antecedente a las medidas cautelares, que insisto, recién aparecen en nuestro ordenamiento en el 2008, es de forma imperfecta el amparo de la Constitución de 1998. Y la Constitución denomina las medidas cautelares como garantía jurisdiccional, y esto pues tiene unas implicaciones profundas. Eh, ¿Cuáles son esas implicaciones? Bueno, primero, si tomamos en cuenta el artículo 441 y 442 de la Constitución, que señalan los procedimientos de reforma constitucional, vamos a encontrar de que no procede enmienda o reforma parcial restrictiva de los derechos. No se puede ni enmendar la Constitución ni reformarla parcialmente para restringir derechos o garantías de estos. Entonces, el único procedimiento que sería hábil para reformar la regulación que establece la Constitución en materia de medidas cautelares sería una asamblea constituyente. Pero también hay que mencionar que el contenido de la Constitución respecto de las medidas cautelares es mínimo. Lo único que dice la Constitución es que se puede accionar de forma autónoma o conjunta a las medidas cautelares con otras garantías jurisdiccionales y que están hechas para prevenir o cesar violaciones a derechos. Y en ese sentido, ese vendría a ser el núcleo indisponible para el legislador. Es decir, el legislador no podría eliminar las medidas cautelares, ni tampoco ponerle requisitos que le hagan impracticable en la realidad. Pero más allá de eso, pues hay mucho espacio de discreción para que el legislador regule la cuestión. Además, otra consecuencia de que las medidas cautelares sean garantías jurisdiccionales, pues se relaciona al artículo 86 de la Constitución de la República, que establece las disposiciones comunes frente a las garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, el hecho de que no se necesita patrocinio de abogado, el hecho de que se puede proponer la acción inclusive de forma oral, el hecho de que la jurisdicción y la competencia del juez se fijarán en el lugar en donde se haya producido la violación de derechos o en el domicilio del accionante, etc. Es decir, todas esas reglas generales también se aplicarán para las garantías jurisdiccionales con ciertas precisiones que iremos viendo más adelante. Y como les decía, las medidas cautelares constitucionales pueden siempre ir de la mano con otra garantía jurisdiccional, sea acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción de incumplimiento, acción por incumplimiento, inclusive con la acción pública de inconstitucionalidad. Lo que sucede con la acción pública de inconstitucionalidad es que la medida cautelar de suspensión del acto con rango de ley impugnado pues solo puede ser ordenada por la propia Corte Constitucional. Al igual que en los casos de acción de incumplimiento y acción por incumplimiento, porque en estos tres casos que he mencionado, esas acciones son de conocimiento pues exclusivo de la Corte Constitucional. Pero en otro tipo de garantías, como acción de protección, habeas data, habeas corpus, acceso a la información pública, cualquier juez podría también disponerlas. Hay una excepción que viene establecida en la ley, que es el caso de la acción extraordinaria de protección. No cabe, dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, interponer medidas cautelares con la acción extraordinaria de protección. Esto ha sido criticado por inconstitucional, porque la Constitución no establece ningún tipo de limitación
para la acción extraordinaria de protección. En ningún lado se limita la posibilidad de interponer medidas cautelares. Esta es una limitación que nace de la ley y que parecería conflictuar con la Constitución. Sin embargo, y esto hay que decirlo, la Corte Constitucional, tanto la anterior como la actual, nunca se han pronunciado en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de esta prohibición establecida por vía legal. Así que hasta que no se haga, sigue plenamente vigente. Otra cosa es si es, además de constitucional o inconstitucional, si es oportuno o inoportuno que se puede interponer medidas cautelares con la acción extraordinaria de protección. Pero aquello es otro debate. Yo personalmente pienso que es correcto que no se puedan poner medidas cautelares con la acción extraordinaria de protección, pero pienso que esto debería constar expresamente en la Constitución. Bien, como les decía, muchas veces la práctica profesional nos lleva a creer que las medidas cautelares solamente pueden ser interpuestas con garantías jurisdiccionales del tipo acción de protección, habeas corpus, habeas data, pero aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo se propuso una medida cautelar en una acción de incumplimiento de dictamen constitucional. Se trata de la resolución 34-20-IS/20 de la Corte Constitucional. Cuando se debatió la cuestión sobre los recortes a las universidades públicas y la Corte ordenó temporalmente, mientras sustanciaba el proceso, prohibir a las autoridades del Ejecutivo, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas, a llevar a cabo cualquier recorte a los presupuestos de las universidades públicas. Entonces, simplemente este ejemplo para ver que es plenamente factible y de hecho ha sucedido. Bien, las características importantísimas de las medidas cautelares. No declaran derechos, en primer lugar. Son siempre temporales, son siempre supeditadas y tienen un objetivo principal que es garantizar el resultado del proceso, como cualquier tipo de protección cautelar. Y en ese sentido, un juez de garantías jurisdiccionales no puede declarar, reconocer un derecho a una persona, porque eso sería impropio de las medidas cautelares. Eso es materia de sentencia. Y esto tiene especial trascendencia porque recordemos que no se requiere ni prueba para proponer una medida cautelar y pues que tampoco se ha escuchado a la otra parte. Con lo cual, evidentemente, una medida cautelar no puede declarar derechos ni constituirlos, sea un derecho real, sea un derecho de crédito o personal, ni tampoco puede modificar relaciones jurídicas. Es decir, por medio de una medida cautelar no se puede y no se debe ni declarar derechos, ni emitir sentencias constitutivas, ni de condena. Todo lo contrario. Las medidas cautelares son siempre temporales, nunca pueden ser indefinidas. La ley le impone al juez la obligación de establecer una temporalidad de estas medidas, obviamente en función de la realidad del caso. Y como colorario de todo esto, no pudiendo ser la medida cautelar una declaración de derechos y siendo además temporal, tampoco puede ordenarse por medio de una medida cautelar la reparación integral. No se puede ordenar que se repare económicamente, que se repare pues con la restitución al estado anterior de las cosas y en general con ningún tipo de reparación por medio de una medida cautelar. De nuevo, porque no hay prueba cuando se propone la medida y de nuevo porque no se ha escuchado a la otra parte. Además, como les había comentado, es una acción informal y sumaria. Se la puede proponer inclusive de forma oral y la ley le impone la obligación a los funcionarios judiciales a reducirla por escrito. ¿Por qué decimos? Disculpen. Decía que es una acción sumaria, en primer lugar, porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales señala que todos los días son hábiles y que los jueces tienen la obligación, pues, de tramitar con especial celeridad las medidas cautelares. Además, decimos que son sumarias porque el juez puede ordenar medidas cautelares en primera providencia, es decir, sin siquiera haber
citado, notificado a la contraparte, sin necesidad de audiencia. Es decir, las medidas cautelares pueden concederse inaudita parte. De ahí que digamos es una acción informal y sumaria. Otra característica importante es que los jueces tienen que respetar el principio de proporcionalidad cuando ordenan medidas cautelares. Ya vamos a detallar y vamos a ejemplificar a qué me refiero con esto del principio de proporcionalidad. Y muy importante, en ningún caso un juez, haciendo uso de la potestad de dictar medidas cautelares, puede ordenar la suspensión de normas jurídicas. Recordemos que la Corte Constitucional en un modelo concentrado de control de constitucionalidad se reserva ese monopolio para declarar qué normas del ordenamiento son inconstitucionales. Entonces, en un caso, específicamente en la sentencia 110-14-CEP-CC, un juez decretó la suspensión de una norma tributaria que permitía pues recaudar el anticipo del impuesto a la renta y la suspendió. Y esto evidentemente la Corte Constitucional pues lo revocó y le llamó la atención al juez, explicándole que los jueces a lo mucho pueden eh, plantear una cuestión o consulta de constitucionalidad, pero en ningún caso pueden inaplicar la ley alegando pues que están dictando una medida cautelar. Bien, respecto de la legitimación activa, ¿quién puede solicitar medidas cautelares? El artículo 86 de la Constitución es bastante amplio, nos dice personas físicas, personas jurídicas, y aquí es donde hay que comenzar a hacer algún matiz. Las personas jurídicas de derecho privado pueden tener derechos constitucionales dependiendo, pues, de su objeto, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante una persona jurídica de derecho privado con fines económicos, le podemos reconocer, por supuesto, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de contratación y podría pedir medidas cautelares alegando estos derechos. Pero una empresa no puede alegar, por ejemplo, el derecho a la libertad de culto, porque está por fuera de su objeto. En cambio, si nos planteamos el supuesto de personas jurídicas de derecho privado que tienen un fin especial, por ejemplo, asociaciones religiosas, etcétera, quizás en estos casos sí les podríamos reconocer este derecho pues a la libertad religiosa, entre otros. Es decir, cuando estamos con personas jurídicas de derecho privado, hay que hacer esta distinción para poder ver si son titulares o no de ese específico derecho constitucional. Y en el caso de las personas de derecho público, bueno, la cuestión ya es mucho más compleja. ¿Por qué? Las personas jurídicas de derecho público sí tienen derechos constitucionales y la Corte Constitucional así lo ha reconocido. ¿Qué derechos? Bueno, los del debido proceso, por una cuestión de orden público, básicamente. Que las normas del debido proceso tienen que respetarse para todos sin importar a quién. Y en ese sentido, pueden interponer, por ejemplo, acción extraordinaria de protección en tutela del debido proceso. Pero más allá de eso, hay algunas instituciones de derecho público que tienen reconocidos derechos constitucionales. Por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados pues tienen ciertos derechos reconocidos frente al gobierno central. En el caso de las universidades, la autonomía en el ámbito académico, administrativo, la libertad de cátedra, etc. Entonces, esa idea de que las personas jurídicas de derecho público no tienen derechos, pues lamentablemente es una simplificación equivocada, ¿no? Es contingente, depende de si el ordenamiento les reconoce esos derechos y por qué les reconoce esos derechos. Entonces, esa distinción es importante porque si no se cumplen estos presupuestos, esa persona jurídica no puede solicitar medidas cautelares. También es importante establecer que el artículo 86 y el artículo 9 de la Ley Orgánica dan una amplia legitimación. Cualquiera puede solicitar medidas cautelares, inclusive para la afectación o la amenaza de derechos de terceros, cualquiera.
Y por eso, por ejemplo, el artículo 9 habilita al defensor del pueblo. ¿Qué es lo que sucede en estos casos cuando el que solicita la medida cautelar es un tercero y no el propio afectado en sus derechos? Bueno, sucede que el artículo 11 reconoce que el juez tiene que notificar al afectado y que éste puede desistir, continuar, proponer recursos, es decir, encauzar el proceso conforme a sus intereses. Pero es interesante destacar que tenemos una especie de acción popular para proponer medidas cautelares. Pues bien, simplemente para ejemplificar el tema de las personas jurídicas de derecho público, ¿no? Podríamos hablar de dos casos concretos, una sentencia de selección muy reciente de la Corte Constitucional en la que se solicitan medidas cautelares por parte del Ministerio de Salud. El Ministerio la solicita en contra de las empresas que realizan diálisis a pacientes, porque por cuestiones presupuestarias el Ministerio había incumplido en sus pagos y las clínicas estaban diciendo que no iban a atender a más personas que estaban en una situación pues complicada de salud. Y el juez de garantías jurisdiccionales ordenó a estas clínicas privadas a seguir prestando el servicio, porque se decía que estaban en una situación de amenaza importante, grave para su derecho a la salud. Y esta sentencia fue seleccionada y ratificada por la Corte Constitucional. Pero ¿qué es lo interesante de esta sentencia? Que la Corte Constitucional dice, aquí hay un tema de conflicto de intereses, porque el Ministerio de Salud Pública, pues por un lado está diciendo, concédame la medida cautelar por una amenaza que yo mismo he causado, porque yo no les he pagado a los prestadores de servicios de salud. Y lo que la Corte dice es muy interesante. Cuando un juez advierte esta situación, tiene que nombrar al defensor del pueblo para que intervenga en la causa, como accionante, porque en este caso el Ministerio de Salud tendría pues intereses en conflicto. Y además, la Corte Constitucional no se queda ahí, sino que da cuenta de que esta situación es un problema estructural, es algo que va más allá del caso en concreto y pues le ordena a las autoridades ejecutivas, al Ministerio de Finanzas y también al Ministerio de Salud, comenzar a trabajar en un plan para solucionar estos problemas estructurales de salud. Otro caso interesante de personas jurídicas de derecho público y medidas cautelares, ustedes lo encuentran en la sentencia 66-15-JC/19, en el que la policía solicita medidas cautelares en contra de Petroecuador para que sean estos, Petroecuador y Petrocomercial, quienes almacenen los hidrocarburos peligrosos, alegando una amenaza al derecho a la salud y a la vida por eventuales accidentes, explosiones, etcétera, que pongan en riesgo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando la policía realizaba incautaciones de hidrocarburos peligrosos, estaban obligados a almacenarlos en el PAI, en el puesto de ayuda inmediata, en la unidad de policía, que evidentemente pues no tenía los requisitos de seguridad industrial necesarios. Y de ahí sale este caso también, en el que la Corte dice, las personas de derecho público pueden solicitar medidas cautelares no solo para la tutela de sus derechos, como las universidades con el derecho a la autonomía o los GATS con los derechos que les reconoce la Constitución, sino también para proteger derechos de terceros, que vendría a ser el mismo caso del Ministerio de Salud, que solicita también protección para estas personas que están en peligro de ser cortadas de su tratamiento de diálisis. Entonces, personas jurídicas de derecho público para proteger derechos constitucionales que les sean reconocidos o derechos de terceros. Pues bien, ¿a dónde vamos con todo esto? Que la Corte Constitucional ha dicho que este tipo de acciones debe ser para casos excepcionales. No se debe utilizar para que las autoridades realicen sus competencias que tienen normalmente asignadas o para deslindarse de sus obligaciones o para legitimar actuaciones arbitrarias. De hecho, la Corte ha dicho de que no se puede alegar la gravedad o inminencia del daño en abstracto,
No cabe alegar en ese sentido la protección del bien común, el orden público, la seguridad jurídica o ciudadana. Si eso sucede, el juez está obligado a rechazar las medidas cautelares de plano, en primera providencia. El riesgo, el daño que se alega tiene que ser concreto y real. Bien, seguimos en estos temas un poco todavía de legitimación, ¿no? Es importante también distinguir entre la figura del amicus curiae y del tercero con interés. ¿Cuál es la gran diferencia? El amicus curiae no puede solicitar ni pruebas ni peticiones concretas y de hecho no es una parte procesal, solo es un amigo de la corte que interviene para coadyuvar con argumentos. En cambio, el tercero interesado, pues es una verdadera parte procesal. Es lo que en derecho procesal civil conocemos como un tercerista y puede practicar pruebas, puede interponer recursos, puede intervenir en la audiencia, puede formular pretensiones. Lo que pasa es que la ley orgánica limita la figura del tercero y dice que solo puede ser tercero el que está interesado en que se mantenga el acto o la omisión que motiva la medida cautelar, es decir, que esté del lado del demandado. Bien, como les decía, se nos acaba un poco el tiempo, así que no puedo extenderme aquí. La Corte Constitucional, en una sentencia que es la 29/20/IS/20, ha dicho que los amicus no son partes procesales y que no corresponde que presenten peticiones específicas. Bien, ¿qué me parece importante destacar aquí? Cuando la ley orgánica nos habla de las medidas cautelares en el artículo 26, nos da ejemplos. Nos dice el juez puede comunicarse inmediatamente con la autoridad que puede prevenir la violación de derechos, puede ordenar la suspensión temporal del acto, puede ordenar la vigilancia policial, puede visitar directamente el lugar de los hechos. Pero ¿qué es lo interesante? Que no se trata de un catálogo numerus clausus taxativo cerrado, sino es meramente ejemplificativo. Esto quiere decir que pueden haber medidas cautelares innominadas, pero que en todo caso el juez tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Es decir, que las medidas tienen que ser necesarias, tienen que ser idóneas para evitar o prevenir esa amenaza o lesión a los derechos fundamentales y tiene que además ser mínimamente restrictiva de otros intereses en juego. Es decir, necesaria, existe un argumento verosímil de que es importante, necesario adjudicar esta medida cautelar, además de que es idónea para prevenir o para resolver la lesión de derechos y que no afecta en demasía a los derechos de terceros o a intereses constitucionalmente protegidos de los demás. Bien, para ir resumiendo un poco, mencionemos solamente los requisitos que debe tener una medida cautelar. Primero, hechos creíbles, verosimilitud. Como les decía, no se requiere prueba y por eso la ley es clara al indicar que las medidas cautelares no pueden ser presentadas como prueba ni tampoco constituyen prejuzgamiento, con lo cual tampoco se puede recusar a un juez por dar o por negar medidas cautelares. Además, las medidas cautelares se proponen cuando hay inminencia de violación de un derecho, hay una amenaza, o cuando la violación del derecho ya se está produciendo. ¿Y cuál es la diferencia en el sentido procesal? Que si se trata de una amenaza a un derecho constitucional, entonces se tiene que proponer una medida cautelar autónoma, solita. En cambio, si la lesión ya se está llevando a cabo, si ya está perjudicándose un derecho, entonces la ley y la jurisprudencia obligan a interponer en conjunto una garantía de conocimiento. Acción de protección, habeas data, habeas corpus, acción de acceso a la información, la que corresponda según el caso, pero en conjunto. Y si no lo hace correctamente el accionante, el juez debe corregirlo. Además, el daño tiene que ser grave, tiene que ser o irreversible, o intenso, o frecuente. Son requisitos no copulativos. Basta con que demostremos que se trata de un daño o que no se puede revertir, o que es un daño importante, o que es un daño que se repite cada cierto tiempo, que sigue un cierto patrón. Y luego se tienen que alegar derechos fundamentales que sean amenazados o violados.
Recordemos la doctrina del bloque de convencionalidad que aparece reconocida en el artículo 424 de la Constitución. Esto implica que no solo podemos pedir la tutela por medio de medidas cautelares de derechos que estén reconocidos en la Constitución, sino derechos que estén reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos. Y a veces la jurisprudencia de los órganos internacionales puede ser inclusive más protectiva que la que otorga la propia jurisprudencia nacional y la propia legislación nacional. Y finalmente, hay otro requisito que no es jurisprudencial, pero que es lógico, y es que no existan causales manifiestas de improcedencia que vienen reconocidas en el artículo 26 y 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Bien, veamos ya simplemente para concluir, sé que me he pasado un poco y les pido disculpas, cuáles son estas diferencias entre causas de improcedencia y las prohibiciones. Las diferencias son sencillas. Bien, las causas de improcedencia son fácilmente apreciables por el juez. ¿Ok? Por ejemplo, la ley dice que es improcedente una medida cautelar cuya pretensión sea ordenar la privación de la libertad. Se deduce rápidamente de la propia petición. Si existen medidas cautelares en la jurisdicción ordinaria, si existen medidas cautelares en sede administrativa, que no proceden las medidas cautelares para intentar suspender actos judiciales y, de nuevo, que no proceden las medidas cautelares con la acción extraordinaria de protección. Todas estas cuestiones son de fácil apreciación por el juez. Me detengo solamente en esta cuestión de las medidas cautelares en la jurisdicción ordinaria. Es cierto que no hay que abusar del derecho constitucional. Sin embargo, pueden haber situaciones en las que las medidas cautelares que nos ofrece el ordenamiento jurídico ordinario no son adecuadas y eficaces para tutelar esa amenaza o lesión de derechos constitucionales que nosotros queremos evitar. Entonces, en esos casos complejos, excepcionales sin duda, es posible ir a la medida cautelar. Sucederá algo así como lo que sucede con la acción de protección. El juez no puede en primera providencia decir no porque existen medidas en la jurisdicción ordinaria, porque casi siempre será así. No, el juez tiene que motivar por qué esas medidas que están disponibles en la jurisdicción ordinaria son adecuadas y eficaces para esa violación o amenaza que nosotros estamos intentando detener. Es decir, tiene que ser una decisión motivada, no puede ser simplemente un rechazo automático. En cambio, las prohibiciones son difícilmente apreciables de oficio por el juez. Por ejemplo, está prohibido interponer una medida cautelar en contra de otra medida cautelar. El juez no se va a enterar de esto salvo que comparezca el otro a denunciarlo. Y de nuevo, está prohibido interponer varias peticiones idénticas con los mismos sujetos, hechos, derechos y pretensiones. Esto es abuso del derecho. Pero de nuevo, el juez no lo sabrá salvo que comparezca la parte afectada. Entonces, esa sería la gran diferencia entre causas de improcedencia y prohibiciones. Y en todos los casos, la medida cautelar sería pues rechazada. Aquí simplemente tengo un cuadro sobre las distintas medidas cautelares que existen en los distintos ordenamientos. No vamos a entrar a analizar cada una porque se nos ha acabado el tiempo. Simplemente el mensaje de no abusar del derecho constitucional, porque eso lleva pues a un deterioro del foro. Entonces, en la medida de lo posible, hay que atender a las medidas cautelares que nos brinda el ordenamiento civil, administrativo, tributario, penal, y recurrir a las medidas cautelares constitucionales cuando éstas no sean adecuadas y eficaces para la protección de nuestro derecho. Y así tendremos que saber argumentarlo también. Bien, y concluyo ya, porque me he pasado demasiado, simplemente destacar, ¿no? ¿Cómo se puede impugnar una medida cautelar que que le han concedido y que nosotros queremos que se levante? La ley es muy específica. No cabe recurso de apelación frente a la decisión del juez de medidas cautelares. Lo único que podemos hacer es solicitarle la revocatoria de conformidad al artículo 35 de la Ley Orgánica. Pero para poder solicitar la revocatoria es un requisito fundamental haber cumplido con las medidas cautelares.
y se puede solicitar la revocatoria alegando que se interrumpió o se evitó la violación del derecho o que fueron concedidas sin fundamento, precisamente porque fueron concedidas inaudita parte, o bien porque ya cesaron los requisitos que preveía la ley. Tres grandes argumentos. Y solo si se niega la revocatoria por el propio juez que la concedió, solo si el juez niega la revocatoria, entonces procede a apelar ante Corte Provincial en el término de 3 días. Término, días hábiles. ¿Qué pasa si el juez concede la revocatoria? ¿Puede la otra parte apelar, el que inicialmente se vio beneficiado de las medidas cautelares? La respuesta es que no. Y como les decía, el gran cambio de la Corte Constitucional actual es que ha dicho en sentencia 1589-13-EP/19 que no procede acción de incumplimiento y que no procede tampoco acción extraordinaria de protección. Acción extraordinaria de protección no procede porque esta va contra autos definitivos. En cambio, las medidas cautelares siempre se pueden modificar y además son temporales. Son mutables y temporales y por tanto no son objeto de acción extraordinaria de protección. Y además, respecto de la acción de incumplimiento, la Corte ha dicho algo similar. No son dictámenes constitucionales, no son objeto de la acción de incumplimiento y el juez debe intentar ejecutar sus propias medidas cautelares con las herramientas que le da la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco mucho su atención y en todo caso, pues podemos profundizar en las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Te saludo una vez más. Gracias por la excelente ponencia que has dado. Ha estado clarísima realmente. Y bueno, hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Quiero conversar contigo, Andrés, respecto de las facultades de los jueces y las juezas de garantías constitucionales frente a una acción constitucional. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Podría un juez o una jueza de garantías constitucionales actuar ex oficio e imponer una medida cautelar, por ejemplo, dentro de una acción de protección en donde se puede dar cuenta el juez o la jueza de que efectivamente se está violando un derecho, que existe la amenaza de seguirlo violando? ¿Podría, en el momento de calificar, ordenar una medida cautelar aun cuando no se le hayan solicitado? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy válida y creo que la respuesta es que no. Recordemos que la Constitución señala, me parece que es el artículo 169, que un principio rector de todo el sistema judicial es el principio dispositivo. No hay justicia de oficio. En ese sentido, desde mi perspectiva, siempre el interesado tiene que solicitar la petición de medidas cautelares, siempre. Andrés, entonces tenemos que entender que cuando la Constitución de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales refiere a los procesos de oficio en las garantías jurisdiccionales, que el juez debe actuar de oficio en todos los procesos hasta finalizar la constitución del proceso, eso debe entenderse entonces que el juez actuará de oficio de acuerdo a lo que le soliciten también. Porque específicamente en el principio número 5, que está en la ley, habla sobre el impulso del proceso de oficio. Dice, el juez o la jueza deberá de oficio terminar todos los procesos. Pero debemos entender que esa facultad que le da ese principio es únicamente en razón de lo que se le ha solicitado, lo que ya existe. ¿Sí? Recordemos nosotros que esta disposición que usted cita de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional aparece también en el COGEP, aparece también en el COIP, aparece en el Código Orgánico Administrativo y aparece también en el Código Orgánico de la Función Judicial. Yo creo que no hay que malinterpretar esta norma. Una cosa es que el juez deba cumplir con sus obligaciones, dar trámite al proceso en lo que le corresponda, llevar a cabo, pues, sus actuaciones en los términos que dice la ley, y otra cosa es afectar el principio dispositivo. A veces las partes tienen que actuar por su propia iniciativa, por ejemplo, proponiendo recursos, anunciando prueba, y esas son cuestiones que pues el juez no tiene nada que hacer ahí.
Entonces, lo mismo sucedería con las medidas cautelares. Siempre las tiene que pedir alguien. Muchísimas gracias, Andrés. Le quiero dar la palabra a Alfredo Cuadros, al doctor Alfredo Cuadros, que también tiene que hacer preguntas. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto tenerte por aquí, Andrés. Bueno, aprovechando un poco para entrar en el diálogo, que es muy interesante tu exposición, como siempre, muy claro. Quería aprovechar, como hemos tenido la oportunidad de incluso colaborar en conjunto en algunos temas justamente de medidas cautelares, y me ha aceptado, de lo que hemos conversado muchas veces, me han aceptado un par de dudas, por ejemplo. La primera es que si tú crees que sería necesario nombrar a jueces constitucionales, o sea, específicos que conozcan garantías jurisdiccionales y en teoría medidas cautelares que se dediquen solo a eso, porque por experiencia de ambos, ¿no? Hemos visto casos en que hay jueces, por ejemplo, que son civiles y que están, digamos, ya ellos formalizados o mentalizados a seguir la estructura civilista procesal, que es muy rígida, y a veces no están acostumbrados al tema que es más dinámico el derecho procesal constitucional. Eso quería saber tu criterio. Y segundo, otro tema que también he aceptado un poco en mi práctica profesional es, ¿tú crees que, por ejemplo, en un caso que yo inicie con una acción de protección, pero en medio de la sustanciación de la acción de protección, porque la audiencia se puede suspender por obvios motivos, surge alguna circunstancia que me obliga a mí a pedir una medida cautelar? ¿Tú crees que debido a esta falta de rigidez que hay en el derecho procesal constitucional, yo podría plantear una medida cautelar constitucional en medio de la acción de protección, por ejemplo? Así no la haya pedido desde un inicio. ¿Cuál es tu criterio, Andrés? Me gustaría saber lo que piensas. Muchas gracias. Son dos excelentes preguntas. La primera, Alfredo nos dice, quizás necesitamos jueces especializados en materia constitucional, porque quizás los jueces, por ejemplo, civiles, están muy formados en la tradición civil. Y claro, nosotros tuvimos un ejemplo, caso concreto de manual, ¿no? Ustedes saben que la revocatoria en los procesos civiles solo se puede solicitar una vez, y si te la niegan, ya no puedes volver a solicitar revocatoria de la misma providencia. Eso no sucede en el caso de las medidas cautelares. El juez siempre puede revocar las medidas cautelares, siempre. Por ejemplo, cuando surja un nuevo hecho. Por ejemplo, cuando se demuestre que fueron concedidas sin fundamento, etcétera, ¿no? Entonces, la revocatoria, y esto es importante para complementar lo que había comentado antes, nunca caduca. Si la situación ha cambiado de un mes acá, de un año a otro, y yo pienso que ya no existen los mismos fundamentos para las medidas cautelares, yo puedo volver a pedir la revocatoria sin ningún problema. Y el juez la tiene que analizar y la tiene que resolver. Entonces, claro, esto es totalmente distinto al procedimiento civil. De ahí que podamos hablar de autonomía del derecho procesal constitucional. Y yo soy, digamos, en ese sentido, muy favorable a que existan jueces especializados en materia constitucional. Primero, para una mejor formación y en segundo lugar, para un mejor control social. Y lo segundo que tú planteabas, Alfredo, este tema, el caso que plantea Alfredo, no está regulado en la ley, pero yo me apuntaría a decir que sí, que este mismo juez que está tramitando la acción de protección puede en el interín del proceso ordenar medidas cautelares. Y esto pues lo podemos ver en abstracto en el derecho procesal civil, ¿no? Y en el derecho procesal penal y en cualquier tipo de derecho procesal. Siempre le podemos pedir una providencia preventiva en curso del juicio al juez civil. En el proceso laboral, en curso del juicio, también puedo pedir una medida precautoria. En el ámbito penal, en curso del proceso, si es que se vuelve necesario, puedo pedir una prisión preventiva. Entonces, esto es un principio general. Yo creo que el juez, iniciada la acción, en algún momento, también podría ordenar la medida cautelar, si surgen los hechos. Gracias. Dos excelentes preguntas. Gracias Andrés, justamente por el tema de la experiencia. No sé si Jorge Luis también quiera aprovechar para hacer alguna pregunta. Gracias. En el Facebook nos han dejado un par de preguntas que me parecen interesantes, mi querido Andrés. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Te las voy a compartir, mi querido Andrés. A ver, perdóname. Estoy ahora mismo intentando encontrarlas. Sí. Doval te pregunta si puede un tercero pedir la revocatoria de una medida cautelar. Creo que fuiste más o menos claro en eso, pero
A veces tenemos estudiantes de derecho también, no sé si es el caso que nos siguen y que amerita que aclaremos un poco algunas cuestiones. ¿Puede el tercero pedir la revocatoria de una medida cautelar constitucional? La respuesta es que sí, el tercero interesado es una verdadera parte procesal. Pero insisto, la pregunta más bien es, ¿quién puede llegar a ser un tercero? La ley dice solamente aquel que esté interesado en que se mantenga el acto u omisión que se dice que amenaza o que viola derechos. Es decir, si yo interpongo una medida cautelar para suspender un acto administrativo que me disuelve mi compañía, ¿ok? El tercero interesado solo podría ser alguien que esté interesado en que se mantenga ese acto que disuelve mi compañía, alguien que esté a favor de la super de compañías, no alguien que esté en contra. Entonces miren ustedes cómo la ley limita a quién puede llegar a ser tercero interesado. En cambio, en el Código Civil, en el derecho procesal civil, cualquiera que tenga un interés legítimo puede ser tercerista del actor o del demandado. Acá no. Y desde mi punto de vista eso es inconstitucional. Pero resolviendo la pregunta en concreto, el tercero es parte procesal y puede recurrir y puede tener pretensiones y puede actuar en audiencia y puede producir prueba. Clarísimo. Mi querido Andrés, no sabes qué gusto nos ha dado tenerte acá en Los Procesalistas. No queremos abusar de tu bondad. Estás en una hora ya bien avanzada de la noche por allá. Y solo me queda darte un abrazo grande. Como siempre, sé que ya pronto estás de regreso al Ecuador y eso nos complace mucho. Te tendremos por acá para compartir algunos proyectos que tenemos en conjunto. Gracias también a Nadia Villón, Alfredo Cuadros, por haber coadyuvado en este programa de Los Procesalistas, queridos entrañables colegas que me acompañan semana a semana acá. Les quiero comentar ya para cerrar el programa y agradeciéndote una vez más, Andrés, que la próxima semana viene la doctora Patricia Segarra Fayoni, es una jueza de familia de la ciudad de Quito, a hacer un tema bien interesante. Creo que a los amantes del derecho de familia como yo les va a interesar. Quiere hablar, Patricia, va a hacer una charla sobre la aplicación del artículo 137 del COGEP en los juicios de alimentos, las famosas audiencias para ordenar medidas de apremio personal. Así es que están ya cordialmente invitados desde ahora, ya colgaremos en nuestras redes sociales la publicidad. Y les recuerdo que todos los programas de los procesalistas los subimos también en nuestro canal de YouTube que se llama asimismo Los Procesalistas. Síganos ahí, búsquennos, ahí están todos los programas anteriores que han quedado grabados y pueden mirarlos en diferido también. Igual en nuestra red por Facebook, que está transmitiendo ahora mismo este programa desde la página de los problemas del proceso, ahí quedan también grabados los programas para quienes algún rato no pueden conectarse en directo. Andrés, gracias una vez más, te mando un abrazo muy fuerte y pronto nos vemos por acá por el Ecuador. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero que estén muy bien de salud y que tengan un muy buen feriado. Gracias también, Gracias. un abrazo a todos. Chao Nadia, chao Alfredo.